Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. En conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, tenemos con nosotros a la doctora Andreina Requís, la doctora Blanca Infante, la licenciada Luisa Alzuro y a Tania Boone, educadora en diabetes, quienes compartirán con nosotros sus conocimientos y experiencias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer que nos hayan invitado a este conversatorio y sesión de aprendizaje para todos en Llavejas. Realmente estas actividades se desarrollan en el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se celebran cada 14 de noviembre, ya desde hace varias décadas. Y la idea de ese día es que se genere conciencia acerca de esta patología. Bueno, en primer lugar, sabemos que la diabetes es una enfermedad con una alta prevalencia que ha ido incrementando de manera sustancial en los últimos años. Estos son los últimos números de latidos de la IDF de este año, donde podemos ver que para el año 2024 habían cerca de 600 millones de personas con diabetes en el mundo y se espera que eso tenga un incremento del 45% para el año 2050. Y eso se refleja de la misma manera en América del Sur, y bueno, uno lo ve todo el tiempo en la consulta, donde habían cerca de 36 millones para el año 2024 y también se va a incrementar en un 45% para el año 2050. Siguiente. Entonces, lo primero es definir diabetes. Es importante saber que la diabetes es una enfermedad caracterizada por un aumento crónico y sostenido de la glucosa en sangre, es decir, que se mantenga en el tiempo. Y si esto, hoy en día existen numerosos tratamientos que permiten que un paciente que vive con diabetes tenga una calidad de vida excelente y no tenga complicaciones, que es a lo que la gente le teme. Pero la realidad es que si no se controla, pues el paciente llega a hacer complicaciones a largo plazo. Siguiente. Eh, entonces, ¿cuáles son las causas de diabetes? Pues sabemos que, si tienes, pásame la siguiente lámina para explicarlo mejor. La glucosa viene de los alimentos, ¿verdad? En el proceso digestivo se desdobla en moléculas más pequeños. Cuando esta glucosa está en sangre, al elevarse la glucosa genera una señal al páncreas para que produzca insulina. Las células beta del páncreas producen insulina y vamos a considerar la insulina como la llave que abre las puertas de todas las células para que la glucosa pueda ser utilizada como energía. ¿Ok? Pasa a la siguiente lámina. Aquí lo que quiero hacer énfasis es que esta insulina la tenemos todos los seres humanos y es súper importante es súper importante, no, es esencial para el funcionamiento del organismo. Ella abre la puerta de la célula para que ésta haga todas sus funciones. O sea, sin insulina no pueden funcionar. Siguiente. Entonces, tenemos que tener en cuenta para los conceptos que voy a hablar más adelante qué es la resistencia a la insulina, porque una cosa es que ya les acabo de decir que la insulina es necesaria, pero hay algunos momentos en los cuales, o algunos pacientes en los cuales, la cantidad de insulina secretada por el páncreas no es suficiente para lograr que esos valores de glucosa lleguen a la normalidad o no es de la mejor calidad. Entonces, eso se llama resistencia a la insulina, cuando esa insulina no actúa de manera adecuada con esos tejidos periféricos para que la glucosa pueda ser utilizada. Y vamos a ver cuándo ocurre eso. Pero es importantísimo que tengamos presente cuáles son los síntomas de diabetes. Y estos síntomas está claro que se presentan solamente si el paciente tiene la diabetes descompensada. Un paciente que está en tratamiento y que tiene sus glicemias normales no va a hacer síntomas. Si quieren verme pasando sed excesiva, que se llama polidipsia. Ese paciente tiene muchísima sed porque precisamente por la glucosa está elevada, verlo como solo tú hizo el 20 en bachillerato, ¿no? Hay mucha glucosa, le tienes que echar más agua para que eso se diluya más. Eso se traduce en esa necesidad de orinar tanto porque el paciente está tomando mucha agua, tanto como porque el sistema nervioso central dice, esta azúcar la tengo que eliminar. Siguiente. Polifagia. Ese paciente tiene muchísima hambre, está comiendo todo el tiempo, porque aunque hay glucosa en la sangre, esa glucosa no está entrando en la célula tiene hambre y manda la señal del sistema nervioso central de que tengo hambre. Y el paciente come más. Y por la misma razón pierde peso, porque aunque sigue comiendo, esa glucosa no se almacena, no se utiliza, y entonces el paciente busca otras fuentes de energía, como las proteínas y las grasas, para poderse mantener. Siguiente. Paciente tiene además muchísima falta de energía porque no hay energía para ser utilizada, puede tener visión borrosa y también cambios de humor, porque digamos que esa célula tiene hambre, todos tenemos mal humor cuando tenemos hambre. Entonces,
Si la célula tiene hambre y falta de energía, pues eso traduce también en el paciente. Siguiente. Y hay distintos tipos de diabetes, ¿no? Estos síntomas son generales y es importante recordar que es solo cuando la glicemia está alta. Cualquier paciente puede tener diabetes y tenerlo sin su glicemia descontrolada y no va a tener nada de lo que hablé antes. De manera general, la Asociación Americana para la Diabetes clasifica la diabetes en diabetes tipo 1, donde hay una destrucción de las células beta, ya voy a hablar más específicamente de eso, diabetes tipo 2, donde hay insulina pero no funciona apropiadamente, diabetes estacional, cuando una mujer que no tiene diabetes sale embarazada y durante el embarazo se hace diagnóstico de diabetes, y otros tipos específicos que son básicamente defectos genéticos y son bien infrecuentes. Siguiente. Específicamente, la diabetes tipo 1 es una diabetes autoinmune. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema inmunológico ataca sus células del páncreas como si fueran extrañas, como si fuera un virus. Las destruye y entonces destruye las células beta del páncreas y no hay producción de insulina. El paciente, por lo tanto, necesita tratamiento con insulina de manera exógena. Por lo general se presenta antes de los 20 años de edad, pero cada vez hemos visto con los nuevos estudios que hay personas con más edad que se hace diagnóstico de diabetes tipo 1 y la causa es básicamente una combinación de factores, una susceptibilidad genética que tenga el paciente y una exposición a algo ambiental que todavía no está completamente dilucidado, pero parece estar relacionado con virus, con toxinas ambientales, etc. Mientras que la diabetes tipo 2 es la más frecuente, el 90% de los pacientes con diabetes tienen diabetes tipo 2 y esta se desarrolla por lo general más adelante en la vida. Pero hoy en día, eso, al igual que con la diabetes tipo 1, no es 100% cierto que solo en niños, en la diabetes tipo 2 no es 100% cierto que solo en adultos. ¿Por qué? Porque está asociado a factores de riesgo como obesidad y sedentarismo. Y a medida que ha aumentado el sedentarismo y la obesidad a nivel mundial, también ha bajado la edad de la diabetes tipo 2. Y es algo muy importante a tener en cuenta hoy en día para hacer diagnóstico. La diabetes estacional, como les dije, es una alteración de la tolerancia a la glucosa y una resistencia normal a la insulina durante el embarazo, pero que en las mujeres que desarrollan diabetes estacional, esto digamos que se sale de parámetros y hace que ellas tengan hiperglicemia. La diabetes estacional normal en la mayoría de los casos mejora después del embarazo, si no mejora se considera ya una diabetes tipo 2 o una diabetes tipo 1 dependiendo del caso. Es importante que una mujer que hace diabetes estacional tiene más riesgo de hacer una diabetes tipo 2 más adelante en la vida. Siguiente. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues básicamente son pruebas de sangre. La que hacemos con mayor frecuencia es una glicemia en ayunas, que se puede hacer por un perfil BIT general, a veces en los trabajos o en algún chequeo anual. El paciente se hace una glicemia en ayunas y se evidencian valores elevados. Vemos que por la Asociación Americana de Diabetes, la glicemia en ayunas, que es importante que el ayuno debe ser entre 8 y 12 horas. Ayunos muy prolongados también pueden generar valores alterados de glicemia, ¿ok? Entonces, si está por debajo de 100, entre 70 y 100 la consideramos normal, entre 100 y 125 lo que llamamos prediabetes o paciente en riesgo de desarrollar diabetes, y por encima de 126 ya hacemos diagnóstico de diabetes. La otra opción es una prueba de tolerancia oral a la glucosa, que el paciente se saca la sangre en ayunas, le dan un líquido dulce con una carga de 75 gramos de glucosa y le vuelven a medir la sangre a las 2. Vuelven a medir la glicemia a las 2 horas. Si el valor está por debajo de 140 es normal, si el valor está entre 140 y 199 se considera prediabetes y por encima de 200 ya es diabetes. Cada vez se está usando más la medición de glicemia a la hora. Todavía eso no está definido dentro de las guías, pero se llama ahora glicemia intermedia. Y también podemos hacer una glicemia cualquier momento del día. Llega alguien ahorita que ya desayunó, que ya hizo ejercicio y le hacemos una glicemia. Si está por encima de 200 y el paciente tiene síntomas, considerando que también tiene diabetes. ¿Ok? La hemoglobina glucosilada en Venezuela se utiliza más para seguimiento que para diagnóstico porque las pruebas no están estandarizadas. Sigue. Una vez que hacemos el diagnóstico y le ponemos tratamiento, ponemos metas de tratamiento. Y estas metas nuevamente son iguales para pacientes con diabetes tipo 1 y para pacientes con diabetes tipo 2. Lo que es diferente es según el tipo de paciente. Nosotros podemos ser más o menos estrictos. En líneas generales, buscamos una hemoglobina glucosilada por debajo de 7, una glicemia en ayunas entre 80 y 130.
a las 2 horas de haber comido por debajo de 180. Y el tiempo en rango, que aquí estamos hablando de monitoreo continuo de glucosa, que quizás ustedes no han visto por ahí, que es un monitor que se pega en el brazo, que nos va a medir, que es una herramienta súper útil, de tecnología reciente, que nos mide la glicemia dependiendo del equipo entre cada 3 y cada 5 minutos. Y eso nos permite establecer el tiempo en las 24 horas que el paciente está en valores normales. Entonces, la meta sería un paciente entre 70 y 180 más del 70% hoy día. Somos más estrictos con las personas más jóvenes y que tienen menos riesgo de hipoglicemia y menos estrictos con las personas que tienen más edad, son frágiles, tienen más comorbilidades o más riesgos de hipoglicemia. El tratamiento de la diabetes es súper importante que sea multidisciplinario, sea individualizado e incluya no solamente la parte de medicación, sino que incluya la parte de nutrición, la parte de ejercicio y la parte de educación en diabetes, que se puede hacer a través de estos webinars como estamos haciendo nosotros, pero también existen educadores en diabetes. De hecho, Tania es, además de paciente con diabetes, educadora, que nos da alguna información sobre todo de cómo manejar la nutrición, cómo manejar el ejercicio, cómo manejar la glucosa. Yo les voy a hablar muy brevemente de la parte de medicamentos. Una de las cosas más importantes de individualizar el tratamiento es que yo no me puedo tomar lo que se toma mi vecino, yo no me puedo tomar lo que se toma mi compañero de trabajo, porque pueden ser medicamentos diferentes, técnicas diferentes, dosis diferentes. Es súper importante y bueno, eso es lo que podemos hablar ahorita. En la diabetes tipo 1, el tratamiento no es solamente la insulina. Nosotros en diabetes tenemos que tener claro que si bien puede ser insulina en jeringas, como está en la imagen de arriba, cada vez, desde hace muchos años ya hay insulina en bolígrafos, que son muchísimos más fáciles de administrar y permiten dosis más exactas. Y hoy en día también hay bombas de infusión de insulina que digamos que actúan entre comillas como un páncreas artificial, donde el paciente tiene una infusión continua de insulina y tiene que hacer ajustes en una aplicación para administrarse en las comidas. Las bombas más modernas, el paciente ni siquiera tiene que hacer esos ajustes, sino que cada vez vamos más a que sea todo automatizado, pero siempre con valores de glicemia. Lo ideal es monitoreo continuo de glucosa, que es la imagen del circulito blanco con el teléfono con los valores, pero puede ser también con glucometría capilar, dependiendo de cada paciente. En diabetes tipo 2, el tratamiento eh, principalmente es medicamentos orales, pero también hay pacientes con diabetes tipo 2 que ameritan tratamiento con la insulina. Eso no quiere decir ni que es su culpa ni que fracasaron, sino que todos los pacientes son diferentes. Y hoy en día existen otros medicamentos inyectables, como son los GLP-1, que no son insulina, pero que tienen una actividad para la diabetes excelente. Y del tratamiento oral hay medicamentos que tienen efectos hoy en día, beneficios sobre el riñón, sobre la esfera cardiovascular, sobre la parte de pérdida de peso. Entonces son una cantidad de factores, pero siempre acompañados del monitoreo, ya sea con monitoreo continuo de glucosa o con glucometría, y por supuesto de la parte de actividad física y de la parte nutricional. Y bueno, por eso también estamos aquí con la licenciada Luisa, que antes de hablar de la parte de ejercicio y diabetes, nos va a hablar de toda la parte nutricional en diabetes. Bueno, gracias, doctora Andrea, y gracias a la invitación. Pues me encanta compartir con ustedes este espacio y bueno, me corresponde conversar un poco de lo que es el tema de la nutrición, que quizás esto le genera mucha inquietud a una persona que recibe un diagnóstico. Yo creo que una de las primeras impresiones que dice el paciente, se me acabó todo, es un estrés, nada de un dulce, nada de arroz, nada de pasta y es justamente pues aquí surge la importancia de lo que es la educación nutricional, ¿no? Entonces, hoy en día se ha hablado que la terapia médica nutricional está constituida no solamente por el tratamiento farmacológico que indica el endocrino, sino también el apoyo con la educación y la nutrición individualizada. No es lo mismo el tratamiento para un paciente que recibe un diagnóstico de diabetes tipo 1, tipo 2 o una diabetes gestacional. De ahí que es la importancia primero de que una vez que son bien diagnosticados, vamos a decidir cuál va a ser el tipo de intervención. Hoy en día, con el avance de la ciencia, surge un método que es denominado el método del contagio de carbohidratos, el cual ha sido un método que esencialmente determina que la cantidad de carbohidratos que consumimos, el tipo de carbohidrato y los horarios en que estos son consumidos,
van a tener un efecto en nuestros niveles de glucosa. Y esto fue una buena noticia, no solamente para el paciente que es insulinizado, que es diabético tipo 1, sino también para el tipo 2, y que con una adecuada asesoría, incluso cuando te dice que si es el día de mi cumpleaños y me quiero comer un pedacito de torta, yo me puedo comer ese pedacito de torta, aunque tenga un cierto contenido de azúcar, bien educado, bien porcionado, y a través de especialistas en esta área que estén entrenados, le va a permitir la flexibilidad al paciente. Hoy en día se dice que la terapia médica nutricional involucra al paciente a la educación en cuanto al tratamiento, si la insulina se va a recibir, cuánto se va a consumir de carbohidrato, y colocar las dosis de insulina para esa carga de carbohidrato, pues le permite al paciente flexibilizarlo. Sobre todo en el caso cuando hablamos de los niños, la experiencia que hemos tenido con niños y adolescentes, donde una de las cosas que les genera más inquietud al grupo familiar es que, bueno, el niño se siente rezagado o en los grupos escolares, o porque tienen esta condición, dicen que son niños diferentes o que son niños que están enfermos, ¿no? Realmente esto, tenemos que aprender esta condición, todos deberíamos aprender la condición de la diabetes, a lo que es una digamos, adecuada, y a la asesoría adecuada en cuanto a la nutrición. Y se dice que el consumo de vegetales y frutas tiene que ser diario, que el consumo de las proteínas a través de nuestra alimentación debe ser de proteínas de calidad, como puede ser el consumo de los huevos, el pescado, el pollo, el consumo también, por supuesto, de algunos lácteos tipo descremado, porque hasta la grasa que nos comemos puede tener un efecto en la glicemia. Entonces, hoy en día distintas organizaciones nos sugieren que el patrón de alimentación del paciente con esta condición debe ser un patrón de alimentación de dieta mediterránea, que tenemos que aprender de esos países allá en el Mediterráneo donde ellos consumían pues cosas más naturales, pues también ahí deberíamos de nosotros focalizar en la alimentación de nuestros pacientes. Entonces, ¿en qué consiste este patrón? Bueno, consumir alimentos de más calidad nutricional, evitar el abuso de esas comidas procesadas, como es el abuso de los cereales de caja. Hoy tenemos cereales como también la avena, que también es un excelente alimento que puede, por ponerles un ejemplo, puede ser consumido. Y que pues también hay que conocer cómo están los laboratorios de nuestros pacientes, ¿ok? No es lo mismo un paciente que cursa con una nefropatía a un paciente que no, porque también hay que educar al paciente en el consumo de la ingesta proteica, cuánto consumir de por el peso corporal. Entonces, todos los pacientes no son igual. Y como le decía la doctora Requis, no puedo copiarme la dieta del vecino o del amiguito o de la revista, porque a mí me llama la atención o lo que está pasando en las redes sociales. O sea, a mí me llama la atención el bombardeo, y desde el punto de vista de educación del paciente de diabetes y nutrición, que es horrible. O sea, y lo que más está afectando es el estado nutricional de estos individuos, y lo peor, alteraciones con la patología. Ahorita hay gente que nos llega a la consulta con hipoglicemia severa, que han hasta convulsionados por hipoglicemia, porque les dice que las dietas keto son lo mejor para los pacientes. Un paciente insulinizado jamás va a poder recibir una dieta que no consuma carga de carbohidratos, por ponerme el ejemplo. Así como también aquellos que están recibiendo tratamientos con los antagonistas GLP-1, que también están suprimiendo ciertos nutrientes como los carbohidratos, que es lo primero que la gente cree que hay que quitarse con el objetivo de rebajar más rápido o con el objetivo de que no me suba la glicemia, y estamos recibiendo pacientes en nuestras consultas con hipoglicemias severas por eso. Entonces, quizás la idea de educar esto es hacer un llamado de que si ustedes tienen inquietudes, mitos, busquen asesoría por personal especializado en esta área, que va a permitir que tu nutrición sea un poco más flexible, adaptada al nivel de actividad física. El ejercicio no es lo mismo una persona de alta intensidad a otro que no hace ejercicio. No es lo mismo una diabetes gestacional, el tratamiento va a ser completamente diferente, y sobre todo desde el punto de vista nutricional, pues también. Entonces, no sé, la idea sería pues educarnos, y si hay inquietudes, estamos muy abiertos a través del servicio de endocrino y nutrición a responder este tipo de inquietudes. Yo quisiera, antes de que la doctora comenzara, porque dijiste una palabra bien importante, nefropatía. Y de repente la gente dice, nefropatía, dieta, hay un régimen nutricional distinto para nefropatía. Y nefropatía tiene que ver entonces con el tema cuando hay alguna afectación en riñones. Pero eso es quien lo va a evaluar y definir, es el especialista, el endocrinólogo, para de alguna manera decirle al nutricionista: me parece importante de que hagamos ajustes en esto, porque los valores de filtración en sus riñones está un poquito disminuida, y por tanto tenemos que hacer un juego con las proteínas. Entonces siento que aún así es válido tener el consumo de esos alimentos, pero ajustado a partir de un especialista. Era eso la connotación, pues le puedo haber dicho que era eso las guías. Ya como la nefropatía es cuando la diabetes solo complica si no nos cuida, porque eso es lo primero que tenemos que claro. O sea, lo primero que la gente dice es que me van a quitar una pierna, me va a dar el riñón, una diálisis. Pues nefropatía es un toque del riñón
por hiperglicemias crónicas sostenidas en el tiempo. Ojo, no todo el paciente llega a complicarse, ¿ok? Solamente aquel que realmente pues no se puedan durar de su vida. Y aquí la nutrición tiene un papel fundamental, no solamente en la prevención, porque también se dice que incluso paciente que asume cambios en su estilo de vida desde un principio, como le decía la diabetes y la prediabetes, y allí podemos abordar ya la nutrición de este paciente haciendo prevención con la pérdida de peso. Pero si ya tengo un diagnóstico establecido, puedo controlar a través de la nutrición, pues también y por supuesto de tratamientos farmacológicos, mi diabetes y evitar la aparición de estas complicaciones. Solo se complica el riñón el ojito o las terminaciones nerviosas, solo si pues, decíamos con hiperglicemias crónicas. Del resto, no tenemos que llegar a complicarnos y la nutrición es fundamental. Sí, exactamente. Y así como la nutrición es fundamental y nos permite mantener esos valores de glicemia para no hacer ninguna complicación, y lo hemos vivido. Muchísimos pacientes tenemos que tienen años con diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, que no tienen ninguna complicación porque todo este tiempo se han mantenido en tratamiento controlado, con una buena nutrición y por supuesto haciendo actividad física, que es lo que va a hablar Blanca. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Y bueno, para mí es un honor estar acompañada de especialistas en el área, que bueno, de ellos cada momento, cada día que me ha tocado compartir con ellos, pues me han enseñado acerca de su experiencia. Y bueno, para nadie es un secreto que el control de la diabetes va de la mano o debe llevar un manejo multidisciplinario, como ya en varias oportunidades lo hemos mencionado, a través del uso de medicamentos, de una adecuada nutrición y a su vez del el inicio de la actividad física. Pero antes de entrar un poquito en materia, pues vamos a definir algunos términos que están involucrados en esta área, donde tenemos que la actividad física incluye todo tipo de movimiento que va a aumentar el uso de la energía de cada paciente. El deporte no es más que una disciplina donde se hace un ejercicio físico de forma particular, el cual va a permitir que este paciente o esta persona va a tener o va a competir con otras personas y que esto va a estar estructurado a través de diferentes reglas. Y el ejercicio físico pues, es una forma más específica de la actividad física que al igual que el deporte va a estar estructurada y va a permitir mejorar la condición física de cada paciente. Por ende, es importante acotar de que este tipo de actividad física se va a estructurar de forma individualizada. Por eso es importante que cada paciente que va a iniciar algún tipo de deporte debe ir de la mano con algún instructor o preparador en el área. Entonces, desde este punto de vista, pues en la Sociedad Americana para la Diabetes y otras investigaciones, pues nos han demostrado que el uso de la actividad física nos ha demostrado diferentes beneficios a aquellos pacientes que viven con diabetes, como mejorar el control de la glucosa, reducir los factores de riesgo cardiovascular, nos permite también un control correcto en cuanto al peso y mejorar la sensibilidad a la insulina. La siguiente, por favor. Entonces, tenemos diferentes tipos de ejercicios físicos, como los ejercicios anaeróbicos, que estos van a depender de diferentes sistemas que se van a encargar de producir o tener una demanda en cuanto a la energía. Y aquellos ejercicios aeróbicos, esto va a implicar diferentes movimientos que van a ser repetidos y van a ser continuos en el tiempo, como por ejemplo aquellos pacientes que realizan running, bicicleta o natación. Y los ejercicios de flexibilidad que está involucrado el yoga y el tai chi. Una vez más, estos son ejercicios que van a ser de forma individualizada. No podemos exigirle a un paciente, por ejemplo, de 70 años que tiene, aparte de diabetes y tiene otras comorbilidades o que tiene alguna limitación en miembros inferiores, pues exigirle que se monte en una bicicleta y va a estar allí durante 30 minutos en comparación con un paciente de 15 años que solamente tiene diabetes tipo 1 y que, bueno, tiene una mejor condición para hacer este tipo de actividad física. Eh, Como ya se había mencionado en la ponencia anterior, que la doctora Requis ya lo mencionó muy bien, el sedentarismo forma parte de un factor de riesgo para desencadenar o desarrollar diabetes tipo 2. Entonces, en relación al sedentarismo, pues tenemos que aquellos pacientes que duran más tiempo se encuentran asociados con mayor riesgo de tasas o el aumento de tasas de mortalidad. Por ende, es importante lograr o involucrar a estos pacientes y poder evaluar cómo va a ser la actividad física de forma inicial y evaluar también cuál es el tiempo de sedentarismo.
tenemos un paciente, por ejemplo, que tiene 1 año realizando algún tipo de actividad física y tenemos otro paciente que nunca ha hecho actividad física. Entonces, si comparamos un paciente o dos pacientes masculinos, 68 años, no podemos permitir o no podemos esperar que ese paciente que nunca ha hecho algún tipo de actividad física tenga la misma resistencia, tenga el mismo tiempo o tenga la misma carga de peso que aquel paciente de 68 años masculino que ya tiene 1 año realizando algún tipo de actividad física. Entonces a ese paciente es importante invitarlo a que lo haga de acuerdo a su tolerancia. Mira, no lo hagas todos los días, pero por lo menos trata de iniciar algún tipo de actividad física de 3, 4 veces a la semana e incluso en la Sociedad Americana para la Diabetes, que ha hecho énfasis durante sus últimas actualizaciones que el tiempo de uso, de realizar este tipo de actividad física se debe complementar por lo menos durante 150 minutos semanal como un tiempo mínimo. Si lo puede hacer por más tiempo, pues muchísimo mejor. Y esto va a estar enfocado en disminuir el tiempo que este paciente está en sedentarismo. Como por ejemplo aquellos pacientes que ven televisión por largos periodos o aquel paciente que está en horario de oficina en un escritorio. Entonces a ese paciente tenemos que interrumpirlos o invitarlos a interrumpir cada 30 minutos esas sesiones prolongadas y mira, levántate de la silla, camina, ve al baño, ve a la nevera y busca un vaso de agua, porque necesitamos interrumpir esos tiempos prolongados de sedentarismo. La siguiente, porfis. Ok, entonces, ¿qué está recomendado? El uso o la realización de actividad física en pacientes con diabetes tipo 1, tipo 2 u otros tipos de diabetes. Y en el caso de aquellos niños o adolescentes conocidos que tengan diabetes tipo 1, se recomienda un tiempo de 60 minutos al día o más de cualquier tipo de actividad física. Y en los adultos, pues se recomienda como mínimo 150 minutos semanal. Y algo importante es tratar de que estos pacientes traten de involucrar ejercicios aeróbicos de intensidad moderada a rigurosa y que estos no tengan más de 2 días sin hacer ejercicio. Es decir, puede iniciar una actividad física los días lunes, miércoles y viernes, allí dejando un día de descanso y dejar de descanso los sábados y domingos y vuelvo a reiniciar la actividad física el día lunes. De allí no vamos a tener más de 2 días en descanso, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo recomendable? Es realizar la actividad física, como ya le habíamos mencionado, que no transcurra más de 2 días sin realizar ningún tipo de deporte, realizar ejercicios de resistencia y aeróbicos con intensidad o con aumento de la intensidad de forma gradual, dependiendo de la tolerancia que tenga cada paciente, porque la mayoría de los pacientes que han iniciado el mundo del deporte o la realización de algún tipo de actividad física, cuando iniciamos, por ejemplo, realizando caminatas 15 minutos al día, llega un momento en que tu cuerpo te exige y te pide que aumentes el tiempo de la actividad. O en aquellos pacientes que van a un gimnasio y hacen pesas, por ejemplo, si van a hacer piernas, empiezan levantando apenas 1 o 2 plaquitas y de repente ya en los 5 meses de mantener la constancia en el gimnasio, pues ya llegan a lograr a levantar en vez de 2, 3 plaquitas, sino 6, 7 plaquitas y eso es algo positivo para el paciente, ¿ok? Es importante intervenir y estructurar planes de dietas. Aquí entra también o los acompaña el nutricionista, porque la nutrición es de forma individualizada. Un paciente que tenga, por ejemplo, glicemias en 400, no es los mismos requerimientos nutricionales que aquel paciente que, por ejemplo, tenga 100 miligramos de cilitro de glicemia. O, por ejemplo, un paciente que pese 50 kilos no va a tener los mismos requerimientos nutricionales que aquel paciente que pese 85 kilos. La siguiente. Entonces, ejercicios aeróbicos. Recomendar iniciar a través de caminatas por lo menos 15 minutos al día, progresando en las próximas 12 semanas. Y en cuanto al ejercicio de resistencia, pues se recomienda trabajar grandes grupos musculares, por ejemplo, de 6 a 8 tipos de ejercicios aproximadamente y aumentando la resistencia de 8 a 12 repeticiones por ciclo, manteniendo un periodo de descanso por lo menos de 2 minutos. Efectos adversos o
eventualidades que los pacientes pueden presentar durante o posterior a algún tipo de actividad física. La más tendida es por mucho la hipoglicemia, y esto lo puede presentar cualquier paciente que sea conocido con diabetes. Este evento puede estar relacionado principalmente con los ejercicios aeróbicos de alta intensidad, y estos se suele observar en aquellos pacientes que realizan este tipo de actividades después de 6 a 15 horas posterior al ejercicio, o en algunos pacientes pueden cursar con hipoglicemias nocturnas. Y otro evento, otra condición que pueden cursar es la presentación de una hiperglicemia, o sea, niveles elevados de glucosa. Y esto va a estar de la mano porque probablemente el paciente que hace uso de la insulina, pues no se colocó el medicamento antes de iniciar la actividad física. Aquellos pacientes, por ejemplo, los diabetes tipo 1, que hacen uso de los sistemas de infusión continua de insulina como las bombas de insulina, pues no están funcionando de forma correcta, que probablemente las 2 horas previo al inicio de la actividad física hubo un aumento excesivo, del consumo de carbohidratos y el desconocimiento que puede tener el paciente de los niveles de glucosa antes de iniciar la actividad física. Y es aquí donde hago énfasis que todo paciente que vive con diabetes debe controlar o debe verificar cuál es su valor de glucosa antes de hacer cualquier tipo de actividad física, para poder disminuir la probabilidad que durante o posterior a la actividad física este paciente pueda presentar una hipoglucemia o una hiperglucemia. Por ende, es importante la prevención en estos pacientes. ¿Te siguiente? Ok. Entonces, hipoglucemia es todo valor de glucosa que esté por debajo de 70 miligramos de cilitro. Y este a su vez se divide en 3 niveles. El nivel 1, que es toda glucosa, que esté menor a 70 miligramos de cilitro. El nivel 2, conocido como hipoglicemia moderada, que es un valor de glucosa menor a 54 miligramos de cilitro, que no necesariamente esté de la mano con síntomas, ¿ok? Y el nivel 3 es una hipoglicemia severa, que es cualquier valor que esté por debajo de los 70 miligramos de cilitro, y estos pacientes pues pueden llegar a cursar con deterioro del estado neurológico, el cual va a ameritar que una tercera persona apoye o colabore para la corrección de estos valores de glucosa. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas o los síntomas que estos pacientes con hipoglicemia pueden cursar? Desde sudoración, temblor, palpitaciones, estos pacientes que refieren que tienen mucha ansiedad, que quieren comer a pesar de que solamente pasó 1 hora de haber hecho su comida principal o una merienda. Síntomas moderados a severos como confusión, irritabilidad o pérdida del estado de conciencia, e incluso convulsiones. En cuanto a las causas, pues podemos observar aquí a través de esta lámina que hay una gran variedad de causas que pueden ir desde medicamentos, alimentación, que sería saltarse comida o no comer suficiente cantidad de carbohidratos para tratar de mejorar o de mantener estables los niveles de glucosa, el ejercicio, como ya se había mencionado anteriormente, y el consumo de bebidas alcohólicas. Y es que muchos pacientes, para no decir que todos, en el caso de los pacientes que viven con diabetes tipo 1, que no se les niega de que si van a un compartir, a una reunión, pueden hacer algún consumo de forma moderada de las bebidas alcohólicas. Hay algunos pacientes que suelen excederse del consumo, y probablemente esto va a conllevar a que tengan o que cursen con una hipoglicemia nocturna. La siguiente. Entonces, tenemos de forma resumida, tenemos que las respuestas glucémicas van a estar influenciadas principalmente por el sitio de administración de insulina, la cantidad de insulina que se administra al paciente antes de alguna comida o antes de iniciar algún tipo de actividad física, los niveles de glucosa antes de realizar el ejercicio, la cantidad de carbohidratos que consumió en la última comida, o si hizo o no alguna merienda previa a la realización de la actividad física, la intensidad y la duración del ejercicio. Por ende, se requiere que el ejercicio predominantemente aeróbico, estos pacientes logren tener una adecuada ingesta de carbohidratos y o reducciones de la insulina para poder prevenir las hipoglicemias. Entonces, prevención antes de realizar cualquier tipo de actividad física.
Importante, control de glucosa antes, durante y después del ejercicio. En aquellos pacientes que han cursado con hipoglicemia severa, durante las últimas 24 horas, se debe recomendar no realizar ningún tipo de actividad física. Y en aquellos pacientes que han presentado hipoglicemia en las 24 horas, que estos han sido resueltos, pues se recomienda que deben tomar precauciones para poder disminuir el riesgo de las hipoglicemias. En la siguiente tabla, pues aquí tenemos algunos ejemplos de cuál sería el manejo para las correcciones o para reducir las probabilidades de las hipoglicemias durante o después de la actividad física. Tenemos el ejemplo de aquellos pacientes si van a realizar un ejercicio de intensidad leve, se recomienda que 30 minutos antes de realizar dicha actividad, si tenemos una glucosa menor a 100 miligramos de citra, pues tener un consumo máximo de 15 gramos de carbohidratos, que en la siguiente tabla podemos observar, no, déjame leer, que podemos observar que esto lo podemos encontrar por lo menos en una ración de fruta o entre galleta María. Y si tenemos una glucosa mayor a 100 miligramos, pues aquí no vamos a hacer ninguna corrección. Pero sí es importante que a los 30 minutos de haber iniciado la actividad física, debemos chequear cómo están los valores de glucosa a través de la glucometría o a través del monitor continuo de glucosa. Si vamos a una actividad, intensidad o moderada que tenga una glicemia menor a 100 miligramos, pues aquí la ingesta debe estar de 30 a 45 miligramos, por lo menos una hora antes de iniciar dicha actividad. Y si tenemos glucosa de 100 a 180, aquí hacemos una reducción de los gramos de carbohidrato a 15 gramos. Y en el caso de aquellos pacientes que realizan una intensidad moderada de larga duración, se recomienda que antes de los 60 minutos, por lo menos una hora y media, 2 horas, deben verificar sus niveles de glucosa y dependiendo de los valores, pues hacer las correcciones pertinentes. Si tenemos una glucosa, por ejemplo, menos de 100 miligramos, pues consumir 45 gramos de glucosa, que los podemos encontrar en 3 raciones de fruta o en 2 paquetes de galleta María, que serían 8 galletas. Ahora, aquí como tenemos dentro del panel una paciente que vive con diabetes tipo 1, pues queremos saber un poquito cómo ha sido su experiencia en cuanto al manejo de la hipoglicemia y bueno, contarnos un poquito acerca de tu experiencia en el mundo de la actividad física, cómo ha sido tu manejo, si te ha tocado tener que corregir los episodios de hipoglicemia durante o después de algún tipo de actividad física. Bueno, gracias por la invitación. Y Unimetanos, yo creo definitivamente que ustedes tienen un espacio perfecto, ideal, como lo es la universidad. Y como bien usted refirió acerca de la posibilidad de movernos 150 minutos diarios cuando nos iniciamos, creo que se hace necesario definitivamente utilizar inicialmente los recursos que el ambiente te brinda. Si bien es cierto que yo tengo diabetes desde que era un bebé, han sido muchos los distintos momentos en que la actividad física se ha visto, digamos, referida o por deporte en el colegio, que era obligatorio y era 45 minutos, a veces hora y media, porque eran 2 horas de deporte. Y ahí, aunque no existía la glucometría, sino era otro de los sistemas para evaluar cómo estaba el azúcar, y era en orina y en el sangre, pues de alguna manera los riesgos eran menos probables tomarlos en cuenta. Ahorita es muy fácil porque en 5 segundos tienes la respuesta. Y si tienes el sensor colocado, pues mejor que mejor. Pero como bien digo, no siempre fue así. Lo importante es que sabiendo que tengo la condición de diabetes y voy a emprender una actividad física que puede ser caminar para todos los que nos están viendo, que tomamos un tiempo en el almuerzo o bien antes o bien después del almuerzo, hago un recorrido para que mi cuerpo se vaya adaptando antes de decidir si voy a hacer algo con mayor intensidad, pero que definitivamente tiene que ir acompañado de lo que bien refirió,
de las meriendas antes o las meriendas posteriores, dependiendo del valor de la glucometría, porque si no, corro el riesgo de sentirme muy, muy, muy desagradada como una hipoglicemia. Y para evitar eso, también es importante que nuestro entorno sepa la condición que tenemos, porque a veces decimos, no voy a decir nada, pues tú sabes, después me van a decir que no puedo comer, que no agarre eso, que si hay un cumpleaños en el departamento, entonces a ella no le des, porque ella es diabética. Y resulta que ya bien Luisa nos dijo, bueno, ¿cuánto va a ser? Bueno, lo indicado y adecuado para tu régimen nutricional. Entonces, yo siento que el todo está en aprender a cómo manejar las circunstancias, las situaciones y que dado que lo han repetido todos, no me voy a quedar yo atrás, cada uno de nosotros es distinto y cada uno de nosotros requiere, necesita y debe, y ahí sí es imperativo, debe tener la consulta con quien nos va a de alguna forma enseñar de manera adecuada para que para quitar todos esos mitos, para aislar todo eso que dice nuestro vecino, que se cree con poder para asesorarnos en el asunto, y resulta que tiene un terrible enrolle en la cabeza que en vez de ayudarnos, nos mortifica. Entonces, por favor, yo creo que lo más sano es acudir a quienes requieren información adecuada para tener libertad con seguridad. No sé si hay preguntas. Sí, quisiera también decir algo, porque como que hablando del tema el estilo de vida, porque yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender de Caribe es en su estilo de vida, porque una de las cosas que no hemos solicitado hasta tener ciertas emociones o hasta los días que vamos a la playa, que nos relajamos, hasta el manejo del estrés es importante cuando estamos hablando del tema de la glicemia. Les digo esto porque, bueno, por lo menos nos vemos mucho cuando nuestros pacientes van a la playa y en la playa me dice, oye Luisa, pero es que ni siquiera me tuve que inyectar a veces porque de veces me bajaba todo, claro, porque ahí obviamente cuando el hígado está relajado, está activo, une lo que es el factor de actividad también, pues influye mucho en que los niveles de glucosa por lo que pueden tender a estar normales o incluso bajando. O sea, aquí también es importante, citando lo que ya habló la doctora Blanca también, en lo que es el estilo de vida, es que la carga de carbohidratos que tú consumas va a depender también de las horas que hagas de actividad física, como ya se habló, de cómo estén los niveles emocionales, si hay otro tratamiento incorporado. Por ejemplo, los pacientes que llegan a que hay también fármacos como los esteroides, ahí puede haber una subida de glicemia, pero no necesariamente es porque tú vas a pasar toda la vida con la glicemia alta porque tengas un esteroide. Entonces, el llamado es que si ustedes están en esta condición, tienen un diagnóstico, vayan a un especialista, sean muy sinceros, ábranse a explicarle cómo es mi estilo de vida, qué inquietudes tengo, qué me gusta y qué no me gusta. Hasta el nutricionista te puede decir, bueno, por eso es tu preferencia y tu rechazo con respecto a la alimentación. ¿Qué puedo hacer cuando vaya a la playa? ¿Qué puedo hacer cuando voy al gimnasio? ¿Qué puedo hacer cuando voy a una fiesta? Porque es que la vida no cambia sencillamente que nosotros podemos adaptar tu tratamiento a cómo te gusta llevar la vida. Ahora, que tengamos que hacer correcciones siempre para mejorar nuestros hábitos es otra cosa, porque los hábitos también son importantes. O sea, así como aprendemos el hábito de ir al baño, el hábito de una buena alimentación forma parte, el hábito del sueño es importante, el hábito de también el manejo del estrés es importante, porque todo eso pues influye en el impacto de nuestros niveles de glucosa. ¿Ok? Sí, doctor. No, yo te doy la palabra. Bueno, yo quiero agregar a lo que dice Luisa que no solamente el estado de ánimo, sino también, por ejemplo, en las mujeres la menstruación, alguna enfermedad, estrés en el trabajo, por cualquier situación puede afectar el control de la glicemia. Y no solamente en diabetes tipo 1, en diabetes tipo 2 también. Entonces es sumamente importante, sobre todo porque uno hace mucho énfasis cuando habla de nutrición, de ejercicio, de glucometría, en diabetes tipo 1 y la realidad es que el paciente con diabetes tipo 2 también debe tener mediciones frecuentes de la glicemia porque estas situaciones también lo pueden afectar. Quizás no va a necesitar permanentemente un monitor continuo de glucosa, pero cada cierto tiempo se le puede poner para saber cómo se comporta esa glicemia en su cotidianidad, porque no es lo mismo una lesión capilar eventual o unos exámenes de laboratorio que nos dan un corte transversal en el tiempo
que una evaluación continua que nos permite ver cómo se comporta esa glicemia en la madrugada o cuando tiene la menstruación o cuando se tuvo que trasnochar. Y como decía Luisa, pues la vida hay que vivirla y justamente es importantísima que el especialista que atienda al paciente con diabetes pueda individualizar el tratamiento al estilo de vida. Y es muy importante ahí tanto la parte de ejercicio como la parte de nutrición y la parte de educación, en que el nutricionista que lo atienda sea un nutricionista conocedor de diabetes, porque no puede hacer una lista de mercado porque no va a ser igual para todo el mundo. Tiene que ser en relación a la actividad física hacia el paciente. No es lo mismo un paciente que trabaja de día y duerme de noche a un paciente que duerme de día y trabaja de noche. La nutrición es completamente diferente y todo eso va a depender de y de que cuál sea la condición de diabetes que tenga, si es tipo 1, si es tipo 2, cuánta insulina se pone, qué medicamentos toma. Se tienen que ser personas que sepan del tema y siempre asesorados con la parte de educación también para, igual pasa, por ejemplo, con el entrenador. No todos los entrenadores de gimnasio conocen de diabetes ni son expertos, entonces hay que tener cuidado porque no pueden ir de 0 a 1000, sino que tiene que ser de forma progresiva. Total. Para hacer énfasis y de forma de recordatoria, no todos los pacientes, una vez más hago la acotación, no todos los pacientes son iguales. Si su vecino, su conocido, el amigo de fulanito no come carbohidratos, no significa que usted no pueda comer carbohidratos. Aquí nosotros nos apoyamos con el servicio de nutrición, porque el hecho de que usted viva con esta condición no significa que usted va a dejar de consumir carbohidratos. Porque muchos pacientes llegan a la consulta, no, bueno, me quité las arepas, me quité el pan, me quité el arroz, me quité la pasta, no como ninguna fruta, porque todo me sube la glucosa. No, trabajar de la mano y en conjunto con un nutricionista, como ya lo había mencionado, dependiendo de su peso y de su glucosa, el nutricionista va a crear un plan de nutrición para que usted no se pueda o no se salte el consumo de los carbohidratos, porque aunque lo limite, exacto, no se limite, porque como yo lo estoy diciendo, es cambiar el estilo de vida, no entrar en una restricción total y uno sentirse amargado, porque entonces uno va a compartir, ay, no me puedo comer, por ejemplo, una pizza. No, como ya le había mencionado la nutrición, la licenciada, existe contaje de carbohidratos y al conocer que contiene algún tipo de carbohidrato, pues se saca o calculamos qué dosis de insulina nos vamos a inyectar para poder tratar de disminuir que esa glucosa posterior no se eleve. Y algo importante, los pacientes que van a iniciar algún tipo de actividad física, muchas veces no hace la merienda por temor a que le vaya a caer mal durante la actividad física. No se quiten el carbohidrato, no dejen de consumir la merienda porque esto nos va a aumentar el riesgo de hipoglicemia. Y es aquí, apóyense con su médico de confianza, con el nutricionista, para que le dé las pautas y ustedes puedan hacer una merienda no media hora, sino 1 hora antes para que usted no se sienta tan pesado durante algún tipo de actividad física que usted vaya a realizar. Y ahorita que estamos en la época de Navidad, pues todos queremos comer allá, entonces usted que vive con diabetes, con la nutrición. Usted que vive con diabetes, pues no se limite a también compartir con su familia en estas fechas un plato de Navidad. Acude con su nutricionista de confianza para que les dé las pautas de cuáles van a ser la cantidad de carbohidratos que usted va a incorporar en su plato de Navidad. Y yo quería decir también que cuando mencionaron la pizza a compartir en un evento, si usted es diabético 2, tipo 2, pues de alguna manera usted dice, ¿y por qué no damos una bailadita? Entonces, si bien no siempre me voy a inyectar unidades calculadas a partir del consumo de carbohidratos y el contaje de carbohidratos, pues simplemente como yo lo que tomo es un hipoglicemiante o una combinación de ellos en algunos momentos del día, pues simplemente voy a tener que hacer un extra y la manera no es, voy a caminar y vengo para comerme la pizza. No, bailemos, bailemos. Lo pasamos excelente, nos divertimos, montamos una coreografía y de alguna manera no me va a afectar entonces la porción de pizza que tengo permitido
pero que es en un momento particular, porque quizás voy a sustituir por la comida de tal hora o cual cosa. Entonces, yo creo que siempre todo es viable, pero tengo que aprender, tengo que conocer. ¿Hay preguntas? No. Ok. Tenemos una rifa para realizar con las personas que nos acompañaron el día de hoy. Estamos llevando el control de ellas que están incorporadas en el webinar y el departamento de aquí de innovación va a tomar contacto con los ganadores. Así que nos ponemos en contacto con Unimed para así de alguna manera decir los ganadores son ¡tatán! Así que próximamente ustedes recibirán una llamada telefónica y serán entonces los afortunados para venir a realizarse una prueba de laboratorio. Muchas gracias por el espacio. Unimeta, danos un beso.